La literatura española durante la época de la Guerra Civil. Bien es cierto que la literatura fue un aliado para muchos escritores en tiempos de guerra. Son muchos y múltiples los relatos que hoy en día nos ayudan a entender un poco mejor lo que sucedió en aquella época. Algunos autores utilizaron su influencia y visibilidad para denunciar la violencia y la represión durante la dictadura franquista e hicieron de la palabra escrita su particular arma. Otros aprovecharon su talento creativo para poder describir cómo vivía la sociedad durante los años de la guerra civil, en los que la pobreza y la falta de expectativas eran protagonistas. Esto último se conoce como costumbrismo literario, una técnica propia del siglo XIX, mediante la cual se pueden reflejar los usos y costumbres de una sociedad. En muchos casos, esta descripción no viene acompañada de un análisis crítico o una interpretación, como sí ocurre en la literatura combativa o militante, que busca el compromiso político y social. El género narrativo, las mujeres novelistas. Las mujeres tuvieron un rol muy importante, una función trascendente durante la Guerra Civil en España, sobre todo aquellas que se identificaban con el bando republicano. También en la literatura encontramos muchas voces de mujeres de la época que plasmaron sus preocupaciones y su visión del mundo en sus relatos. Un ejemplo es la jovenísima Carmen Laforet, que con 23 años logró ganar el premio Nadal en 1944. Su novela, Nada, cuenta la historia de Andrea, que es una joven que llega a Barcelona, nada más termina la guerra civil para estudiar y empezar una nueva vida, pero al llegar a casa de su abuela, ve que la vida ha cambiado mucho en comparación con los recuerdos que conserva de su infancia. Esta novela muestra una tristeza, una profundidad muy intensa, ya que inunda la sociedad española durante los primeros años de la posguerra y como la pequeña burguesía se empobreció tras el conflicto, a pesar de estas similitudes entre la vida de Andrea y la autora, Laforet siempre ha negado que se tratase de un relato autobiográfico. El género poético, versos para el recuerdo. Una de las figuras claves para asombrarse a los años de la guerra es la del poeta alicantino Miguel Hernández. Él era un joven de Orihuela, perteneció a la generación del 36, la corriente social inspirada por el movimiento obrero y el republicanismo de la época, y su poesía pasó de la riqueza y la simbología lírica al compromiso ideológico. Después de un intento de huida a Portugal tras la victoria de Francisco Franco en 1939, Hernández fue condenado a pena de muerte, que posteriormente le conmutarían por una condena de 30 años de prisión. Finalmente, falleció a los 31 años, enfermo de tuberculosis, en el reformatorio de adultos de Alicante. El poemario El rayo no cesa, de 1936, y El cancionero y romancero de ausencias, de 1938, escrito ya desde la prisión, son dos obras muy importantes, trascendentes del poeta. Este año se celebra el 110 aniversario de su nacimiento. El género teatral, el imaginario español sobre el escenario. Otra de las figuras imprescindibles de la literatura en lengua española es la de Granadino, Federico García Lorca, 1898. Este poeta y gran dramaturgo. Lorca es considerado todo un símbolo de la represión franquista, puesto que fue asesinado
por su orientación sexual, era homosexual. Y por ser acusado de colaborar con el socialismo, ideología contraria al bando nacional según el historiador Ian Gibson, su cadáver fue enterrado en una fosa común y, al día de hoy, no se han recuperado sus restos. La obra del gran García Lorca es un retrato de las costumbres de la sociedad rural española, puesto que, por ejemplo, de ellos son las piezas teatrales Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda, Alba y Yerma, pero Lorca también fue un poeta de mundo, un artista que tuvo vinculaciones con otros escritores de la época, como Pablo Neruda, su obra Poeta en Nueva York, escrita entre junio de 1929 y marzo de 1930. Fue una aclamada y gran de las experiencias más útiles de la vida, en palabras del gran poeta. El género periodístico, la crónica de viajes, este género sirvió a los escritores de la época para viajar por distintas zonas del país y poder retratar cómo se vivía en las zonas rurales, más allá del ritmo de la gran ciudad. Un ejemplo es el relato Viajes Campos de Níjar, escrito en 1959 y 1956 por el escritor Juan Goitisilo, un recorrido por el paisaje y las gentes de la locativa andaluza. Goitisolo recibió el premio Miguel de Cervantes en 2014 en reconocimiento de toda su carrera literaria. Es muy importante que con un tono belicista y combativo el gran periodista sevillano Chávez Nogales recoge en Sangre y Fuego distintos relatos sobre la guerra civil española, escritos entre 1936 y 1937 y publicados inicialmente en diferentes revistas internacionales. Gracias.